El ser humano, aunque reconoce que hay un Dios, cree que puede huir de Él, cree que de alguna manera podrá librarse de Dios. Muchas veces el ser humano se trata de justificar de que Dios no existe para calmar su conciencia y de alguna manera poder evadir la realidad que nos espera a todos, ¿sí? De un juicio venidero, un juicio al final de los tiempos. Y a lo largo de la historia, Dios ha manifestado juicio y ha mostrado parte de su ira al hombre como una señal de la ira que ha de venir. En el Antiguo Testamento se registran un enfrentamiento como ningún otro, ¿sí? Un enfrentamiento entre Dios, el soberano, el Dios todopoderoso, en contra del ser humano más poderoso en aquel entonces, el faraón, ¿sí? Si nos remontamos a la historia y nos vamos a Éxodo, donde hoy vamos a estar, y vamos a ver, vamos a hacer hoy un parate a la serie de Romanos y vamos a ver acerca de la Pascua, aprovechando la época en la cual estamos. Dios, el soberano, enfrentándose al hombre más poderoso en aquel entonces, ¿sí? Sabemos de que Dios no puede ser vencido, su poder no conoce límite. Dios se enfrentó al ser más poderoso, al hombre más poderoso, pero aún así, si todos los seres humanos nos pusiéramos de acuerdo con Satanás y todas las huestes diabólicas y quisiéramos enfrentar a Dios, no podríamos vencerlo. Dios es invencible, Dios es todopoderoso, Él no conoce límites. Y acá vamos a ver o vemos cómo el ser humano más poderoso fue humillado como si no fuera nada, simplemente con una mínima muestra de su poder. Sin desplegar todo su poder, Dios humilló a este hombre. Y cuando nosotros recordamos la Pascua judía, el Éxodo, ¿sí?, que se desprende cuando Dios liberó a su pueblo, muchas veces pensamos en este suceso, en la Pascua, como el medio a través del cual Dios libró a su pueblo de un amo tirano, del faraón, ¿sí? Pensamos en ese suceso, pero vamos a ver que este suceso de la Pascua fue mucho más que eso. De ahí que el mensaje esta mañana va a ser, voy a spoilear el mensaje, ya con el título en sí a lo que quiero ir, es Salvados de Dios. Y el mensaje esta mañana tiene por título Salvados de Dios. Pero eso es un resumen de la Pascua, podríamos decir. Si quieren resumir la Pascua es salvados de Dios, ¿sí? La manera en que Dios nos libró de Él mismo. Y quiero que me acompañen a Éxodo capítulo 11 para poder entrar en el tema. Ya habían pasado 9 plagas. Dios había anunciado anteriormente 9 maneras o 9 juicios que iban a venir, los cuales se cumplieron, ¿sí? Dios advirtió que iba a pasar tal y cual cosa si el faraón se rehusaba a liberar a su pueblo. Y Dios ejecutó su juicio contra Egipto, pero faraón no quiso rendirse ante Dios. A pesar de haber sido testigo del poder de Dios, a pesar de que por momentos leemos y parecería que el faraón se arrepentía de sus pecados o se arrepentía de su rebeldía ante Dios, por momentos parecía ya que la libertad estaba cerca, pero vemos que el faraón fue endurecido aún más, cada vez fue endureciéndose más y más, y ese es el resultado de todo ser humano cuando rehúsa someterse a Dios, ¿sí? Cuando Dios anuncia, cuando Dios muestra, cuando Dios confronta con el pecado, con la realidad y no quieren obedecer, ¿sí? El faraón es esa imagen de aquellos que rehusan o rechazan al Señor, van cada vez endureciéndose aún más y aún más va a ser su condena. Éxodo 11, si todos tienen, pueden acompañarme. Versículo 1 dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, y después de la cual él os dejará libre de aquí, ¿sí? Dios está anunciando la 10ª plaga. Y dice: y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro,
Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos del faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto. Después, el primogénito del faraón que se sienta en su desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está atrás del molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni habrá, ni jamás habrá. Si esta plaga que está anunciando el Señor, este castigo, este juicio, es sumamente terrible, ¿sí? Dios va a afligir la tierra, todos se van a conmover, todos van a lamentar de gran manera como nunca antes, ¿sí? Va a matar el Señor a todo primogénito, ¿sí? El primogénito era el representante de la familia, ¿sí? de la descendencia. Dios va a matar a todo primogénito, sea el hombre más poderoso como el faraón, sea la persona más humilde, seas un esclavo, estés detrás de un molino, no importa, el Señor no haría diferencia a nadie, su juicio caería sobre todos. Y será tan terrible que no solamente iban a morir los primogénitos, sino también aún los primogénitos de las bestias. Será tan terrible esta plaga, este juicio, este castigo del Señor, que el faraón los echaría, ¿sí? Los libraría a Israel. Y como dije en un comienzo del mensaje, cuando nosotros pensamos en la Pascua, en este momento, en este suceso en el cual el Señor anuncia esta plaga, de inmediato nos viene a la mente que fue la manera en la que Dios libró a su pueblo de la esclavitud, de cómo Dios libró a su pueblo, lo cual es cierto, pero eso fue el resultado, fue la consecuencia de lo que el Señor hizo. Fue una consecuencia directa de la Pascua, la libertad, ¿sí? Pero el principal evento de la Pascua no solamente fue que el pueblo fue librado por Dios, sino que el pueblo fue librado de Dios. Y ese es el punto de la Pascua. No solamente ser librado por Dios, sino ser librados de Dios. Eso es la Pascua, ser librados de Dios. Podríamos decir que por medio de la Pascua fueron librados de Dios mismo, y como resultado el pueblo fue libre de la esclavitud del faraón, quien cayó ante el juicio del Señor, ¿sí? O sea, Dios envió su juicio, su pueblo fue librado de su propio castigo, y el faraón no pudo ser librado. Entonces, la redención o la salvación a favor de Israel en la Pascua fue una redención del juicio de Dios. Toda la historia de la redención no solamente es una salvación de Dios, no es solamente una salvación por Dios, sino que es una salvación de Dios, ¿sí? La salvación, cuando hablamos, es ser salvos ¿de qué? ¿O de quién? De Dios, ¿sí? Es al mismo tiempo entonces eso, salvación por Dios, a la misma vez salvación de Dios. Las personas que son salvas son redimidas, son salvas de la ira o del juicio de un Dios todopoderoso. Eso es lo que anunciamos. Por eso el mensaje del Evangelio es tan glorioso. Dios vino a librarnos de Él mismo, ¿sí? Eso es lo que anunciamos, eso es lo que nos muestra Éxodo, cuando el Señor está hablando, por un lado, físicamente acerca de su pueblo, pero también profetizando acerca del Mesías que iba a venir. Y acá vemos en el capítulo 12, si me acompañan, versículo 1 en adelante, vemos cómo Dios instituye la Pascua, la cena de la Pascua, ¿sí? Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Fíjense lo importante que fue este suceso para los judíos, que dice el Señor agarra y modifica el calendario, ¿sí? de los judíos. Este mes, el mes de Nisan, va a ser el primer mes del año para ustedes.
Va a ser el mes en el cual van a recordar que ustedes fueron libres, ¿sí? Sería el primer mes. A partir de ahí corren el calendario en el cual iban a desplegar o iban a desarrollar el resto de las fiestas a lo largo de la historia, ¿sí? Ellos lo recordarían perpetuamente. En la tradición judía, cuando ellos recuerdan la Pascua, cuando se sientan a comer, el hijo menor suele preguntarle al padre, como parte de la tradición: papá, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿O por qué estamos comiendo esto? ¿O por qué estamos celebrando esto? ¿Sí? Aún hoy siguen sacrificando aquellos judíos de sangre que no creen en Cristo como el Mesías, aún siguen sacrificando el cordero. ¿Y por qué lo siguen haciendo? Y los hijos le preguntan a los padres y los padres le responden que fue la manera en la cual Dios trajo libertad a su pueblo, ¿sí? Eso es un recordatorio constante y permanente. ¿Y por qué deberían recordarlo? Porque es algo que ya no se puede repetir. El Señor trajo libertad al pueblo a lo largo de todo el Antiguo Testamento, pero nunca como esto, digamos. Si vamos a ver la historia, inclusive cuando vuelven del Éxodo, nada hay como esto, que el Señor haya librado al pueblo con tanto poder, de una manera tan grande, y que haya manifestado que ellos fueron salvos de su propia ira. ¿Sí? Dios manifestó su ira como nunca antes. Y eso no se repite. Por eso, como es un hecho, un suceso único y particular, el Señor instituye que ellos deberían recordarlo perpetuamente. No se iba a repetir, al menos de esa manera. Pero sí, espiritualmente vamos a ver que hay una redención aún más grande en Cristo. Pero vemos ese punto para tener en mente de recordar este suceso. Y seguimos, capítulo 12, versículo 3 nos dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia, más si la familia fuere tan pequeña como que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis cuenta sobre el cordero. El animal, fíjense, será sin defecto, macho de 1 año. Fíjense la pureza que tenía que tener este animal para poder ser librado de la ira del Señor. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Si Dios está dando instrucciones a su pueblo, ¿cómo ellos podrían ser librados de la visitación de su ira? ¿Sí? Para entender, Dios va a visitar, va a manifestar su ira. Ahora, esta es la manera que ustedes van a ser libres de la visitación de mi ira. ¿Sí? Van a tomar un animal sin defecto, un macho de 1 año, ¿sí? Perfecto. ¿Sí? Versículo 6 dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿Sí? Fíjense, ellos iban a estar con el animal un tiempo, se iban a encariñar con el animal y después lo iban a sacrificar. No iba a ser simplemente tomar un animal desconocido, sino que ellos se interiorizaban. El animal era parte de su familia. Iba a ocupar el lugar de los primogénitos. ¿Sí? Entonces dice: lo guardaré hasta el 14 de este mes, lo inmolarán. O sea, ¿qué quiere decir lo inmolarán? Lo van a sacrificar, lo van a matar. Toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Versículo 7: tomarán la sangre, la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. ¿Sí? Los panes sin levadura, la levadura siempre significó, o el significado que le da en el Antiguo Testamento a la levadura es a la contaminación, al pecado. Ellos lo comerían sin levadura, ¿sí? Sin contaminación, con pureza. El Señor mostrando la pureza, la necesidad de la pureza en este sacrificio. Pero fíjense los elementos de esta Pascua. ¿Qué deberían hacer con el cordero? Si prestaron atención, 2 cosas había que hacer. Había que comerlo y con la sangre había que pintar, ¿sí? Los 2 elementos son importantes también en nuestra cultura como cristianos, y vamos a ver, de comer y parte de la sangre, ¿sí? El cuerpo y la sangre del animal eran partes necesarias para recordar esta Pascua. Lo iban a hacer ahí, pero lo iban a hacer a lo largo de los tiempos para recordar lo que el Señor hizo. Versículo 11, ¿sí?
Entonces ellos dicen que comerían la carne, perdón, del cordero y con su sangre entonces marcarían los dinteles de la puerta. Sí, versículo 11, lo comerán así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche, dice el Señor, por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito, a todo, en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto, y ese día os será en memoria. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 6 días comeréis panes sin levadura, ¿sí? Y después continúa, ¿sí? Anteriormente, en los otros juicios del Señor, el Señor había hecho distinción entre Egipto y su pueblo, ¿sí? Habían plaga de mosca o habían las plagas que habían pasaban en el pueblo de Egipto, y a pesar de su extensión no ocurría eso en su pueblo. El Señor hacía una distinción, ¿sí? Dios simplemente hacía la distinción entre uno y otro. Pero en esta última plaga Dios anuncia un juicio sobre todos. Este juicio sería sobre todos, Dios no haría distinción. El juicio caería, su ira se manifestaría, su justicia caería sobre todos. El juicio es inminente y habrá muerte. Esa era parte de lo que todos tenían que ser conscientes. Va a haber muerte. La paga del pecado es muerte, va a haber muerte. O del primogénito o del cordero, pero muerte iba a haber. El juicio del Señor iba a ejecutarse. Y al mismo tiempo que Dios estaba mostrando o que iba a mostrar su ira y su poder, también vemos aquí su misericordia. Dios le está instruyendo al pueblo, está mostrando cuál sería la única manera de que ellos tenían para poder salir ilesos a la visitación de su ira. Hay un único camino para escapar de la ira de Dios, solo a través de la muerte de un sustituto. El juicio se iba a ejecutar, la muerte tenía que ocurrir, la paga del pecado es muerte y alguien iba a morir. Un cordero es la manera que el Señor les provee, ¿sí? Un cordero pascual, ¿sí? Es aquel que ocuparía el lugar, y sólo así los primogénitos podrían ser libres. Por la sangre derramada del cordero, Dios, al ejecutar su juicio, miraría la sangre y pasaría por alto. Eso es, Pascua significa pasar por alto, ¿sí? En inglés, las Biblias tienen por título Passover, ¿sí? Pasar por sobre, ¿sí? O sea, el Señor pasó por sobre las casas cuando ejecutó su juicio en aquel entonces, porque vio la sangre del cordero, ¿sí? Eso es Pascua. Pascua es pasar por alto, ¿sí? Dios pasó por alto su juicio porque vio la sangre y quedó satisfecho, ¿sí? Temporalmente podemos decir quedó satisfecho porque a lo largo de los tiempos Israel siguió sacrificando cordero una y otra vez, porque la ira de Dios no quedó completamente satisfecha, ¿sí? Temporalmente en este juicio sí. Y Dios fue justo cuando ejecutó su juicio en Egipto, cuando quitó la vida de los primogénitos. Y Dios va a ser justo al final de los tiempos cuando ejecute su juicio sobre todos los pecadores, ¿sí? Hay un motivo por el cual luchamos con la idea del juicio de Dios. Es que muchas veces nosotros no creemos que va a venir un juicio de Dios. Nos vivimos a diario pensando de que en cualquier momento podemos morir y encontrarnos ante la ira de Dios o ante el juicio de Dios. Muchas veces no creemos que venga un juicio al final de los tiempos, pero sin embargo nosotros vemos que a lo largo de todo el Antiguo Testamento está entrelazado, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, la idea de que hay
o habrá un juicio final. ¿Sí? Y lo vemos a lo largo de todas las Escrituras. La paga del pecado es muerte, y la muerte que nos espera o que el Señor anuncia en su juicio no es solamente una muerte física, no es solamente morir y ya está, no pasa nada, sino que el Señor va a ejecutar su juicio, su muerte, una muerte espiritual que implica un lloro y un crujir de dientes. El Señor anuncia su castigo, su ira, lo cual va a ser un sufrimiento eterno y perpetuo como una manifestación de su propia santidad. No hay maldad en el Señor, Dios tiene que hacerlo como manifestación de su propia justicia, en el cual todos los seres, ¿sí?, van a adorar y alabar al Señor por la manifestación de su propia ira. ¿Sí? Dios tiene que manifestar parte de sus atributos, y la ira es manifestación. Muchas veces pensamos la ira de Dios o la ira como algo malo, porque decimos no nos vamos a irar o no vamos a enojarnos, pero lo pensamos a la ira en un sentido pecaminoso, porque muchas veces nos enojamos injustamente o no somos justos a la hora de manifestar nuestras iras, pero el Señor es justo. Él tiene que manifestar su ira porque Él es santo y Él tiene que ejecutar su juicio sobre todo lo que corrompe o quebranta su propia ley. Él es un juez justo. Y a la luz de las Escrituras del Antiguo Testamento, anunciaban desde el principio, lo vemos desde Génesis, que anuncian la venida de un Salvador, de un Mesías, alguien enviado por Dios para librarnos de la ira de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿sí?, Dios le promete que iba a enviar un Salvador, y el Señor soportó con mucha paciencia la desobediencia del hombre. Dios no derramó toda su ira. Cuando vemos que pecó, Dios no derramó toda su ira sobre el hombre. Tuvo sus consecuencias, pero Dios no derramó toda su ira en el momento. Dios ejecutó el primer sacrificio al matar animales para quitarle la piel y cubrir la desnudez del hombre. Pero el Señor anunciaba desde ese momento que iba a enviar a un Salvador que los iba a librar de su propia ira. ¿Sí? Entonces, el relato de todo el Antiguo Testamento es que Dios va a enviar un Salvador que va a librarlo de Él mismo. ¿Sí? Eso es lo que es Cristo. Por eso, Juan el Bautista, cuando lo ve a Jesucristo en Juan 1:29 declara, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí Juan está anunciando que Cristo es el verdadero Cordero Pascual que quita el pecado. ¿Qué quiere decir que quita el pecado? Él es el que quita de nosotros el juicio a causa de nuestros pecados. Él es capaz de satisfacer la justicia de Dios, de aplacar la ira de Dios a causa de nuestros pecados. Solamente Cristo es el verdadero Cordero Pascual. Juan, como profeta, había anunciado, él es el profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, podemos decir, y el primero del Nuevo, anunciando no solamente la venida del Mesías, sino diciendo, Él es el que vino, Él preparó ese camino para el Mesías, y Él nos dice, Él es el verdadero Cordero que tanto esperamos. Él es el Mesías que vino y nos va a librar de la propia ira de Dios. Cristo es nuestra Pascua, Él es la nueva Pascua. Es a través de Cristo que Dios pasa por alto su ira. En el gran día del juicio, Dios va a derramar su ira sin piedad, sin misericordia para todos, y pasará por alto en aquellos que estén cubiertos con la sangre de Cristo. Y así como la primera Pascua fue única, fue irrepetible, el pueblo debería recordarlo, así el sacrificio de Cristo fue único. Cristo no es que está muriendo una y otra vez, no es que lo vamos a crucificar una y otra vez por causa de nuestros pecados, cada vez que nos arrepentimos. Cristo murió una vez para siempre, y así como el pueblo lo recordaba, nosotros lo recordamos, porque Cristo ya no puede volver a ser crucificado. Lo recordamos en la Santa Cena, ¿sí?, a través del pan que representa su cuerpo, el cual comemos,
y la copa que representa su sangre, la cual bebemos como señal del nuevo pacto, ¿sí? Carne y sangre, ¿sí? Fíjense el cordero pascual, ellos comían el cordero y la sangre pintaban. Ahora nosotros no pintamos el dintel, tomamos la copa que representa la sangre que fue derramada por nosotros. Pero fíjense cómo el Señor ya venía anunciando a través de la Pascua, la verdadera Pascua en Cristo. Un cordero mucho mayor que el que iban a sacrificar en aquel entonces. Entonces, creer en Cristo como Salvador, como aquel cordero que ocupa nuestro lugar y recibe la manifestación de la ira a causa de nuestros pecados, Él toma nuestro lugar. Creer en Cristo como Salvador implica arrepentimiento, ¿sí? Una de las cosas, el Señor no necesita nuestro dinero, no necesita nuestras buenas intenciones, no necesita nada, ni siquiera necesita el Señor que nosotros nos congreguemos. No es una necesidad del Señor, la necesidad es nuestra. Pero el Señor no tiene una necesidad. No es que el Señor está implorando que nosotros nos tengamos piedad de Él, no es que le hacemos un favor al Señor. Nosotros necesitamos el favor del Señor. Ahora el sacrificio de Cristo demanda arrepentimiento. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento de nuestros pecados. Arrepentimiento de nuestra incredulidad. El arrepentimiento implica reconocer de que nosotros hemos pecado, que nosotros rompimos la ley de Dios, que nosotros no somos lo suficientemente santos, perfectos para merecer el cielo, sino que por el contrario, implica reconocer sería que merecemos el infierno, el castigo de Dios. Si Dios tendría que mandarnos al infierno, Él sería justo. Si al fin de los tiempos el Señor dice, yo te voy a mandar al infierno, nosotros tendríamos que estar dispuestos a decirle, Señor, tú tienes todo el derecho de mandarnos al infierno, hemos quebrantado tu ley. Tú eres santo, tú eres perfecto, nosotros hemos roto tu ley, constantemente fallamos. No amamos al Señor como deberíamos amarlo, no estamos dispuestos a hacer un sacrificio, hasta venir a veces al culto nos cuesta, o de apartar un tiempo especial para el Señor, como si le estuviésemos haciendo un favor al Señor, y aún así muchas veces no estamos dispuestos a sacrificarnos, o lo que eso implica poder reunirnos, y es parte del mandato del Señor a todos aquellos que creemos. Y aún así, no estamos dispuestos a hacer un sacrificio por conocerle más al Señor, por orar, por buscar su palabra. A nosotros como padres sacrificarnos por nuestros hijos, o como esposos sacrificarnos por nuestras esposas, o esposas sacrificarse por su esposo e hijos. No estamos dispuestos a dar ese paso para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia. Ser parte de una iglesia demanda un esfuerzo. La salvación es gratuita, pero el discipulado implica sacrificio. Pero muchas veces no estamos dispuestos. Que la salvación sea gratuita no quiere decir que nosotros despreciemos la salvación. La salvación tuvo un costo muy grande, el costo más alto que pudo haber. Y eso lo pagó el Señor. Pero no por eso vamos a despreciar. Entonces, implica arrepentimiento, pero también implica fe en lo que Cristo dice, ¿sí? O sea, parte de la fe en el Señor implica el arrepentimiento como parte de nuestra manifestación de creer en Él. El juicio de Dios es inminente, no es algo opcional. No podemos limpiarnos de la mancha de nuestro pecado, por más que lloremos, por más que imploremos. No podemos limpiarnos de nuestro pecado, no podemos huir de Dios, no podemos escondernos de Él, no podemos escapar de la muerte, no podemos aplacar su ira, no podemos calmar o no podemos conmover a Dios por tratar de hacer bien las cosas. No hay manera. Su juicio es inminente, la muerte tiene que ocurrir, Dios va a juzgar con justicia, la paga del pecado es muerte. Va a haber condena. La única manera que tenemos
para huir de su ira es a través de Cristo, nuestro Cordero Pascual. Él fue entregado por nosotros, por nuestros pecados. Su sangre fue derramada por nuestros pecados. Como dije anoche, Dios no puede morir, por eso Dios tenía que enviar a su Hijo, alguien igual a Él, en esencia Dios. Él es un ser divino, en esencia comparte la misma naturaleza que Dios, pero Él se hizo igual que nosotros, para poder ocupar nuestro lugar de juicio, en el juicio, para poder Él recibir toda la ira que nosotros como ser humano merecíamos. Cristo vino para recibir esa ira que nosotros merecíamos, para que la ira de Dios sobre nosotros pase por alto, para que la Pascua sea por nosotros, ¿sí? Para que la ira de Él pase por sobre nosotros, tenía que caer en alguien, no en un animal, sino en alguien como nosotros. Si fuese un animal, ¿por qué durante toda la historia del Antiguo Testamento el pueblo fue una y otra vez? Se sacrificaron miles de millones de animales y ninguno podía aplacar la ira de Dios, hasta que vino el Cordero inmolado, aquel sacrificio perfecto, el cual Dios dijo, cuando estuvo en la cruz, dijo: consumado es. Los sacerdotes, cuando ofrecen sacrificio, no pueden sentarse, no hay un asiento, no hay una silla, porque ellos tienen que estar constantemente sacrificando una y otra vez animales. Pero Cristo, cuando vino a morir, Él sí se sentó en el trono, porque Él completó toda la justicia de Dios. Él fue entregado por nosotros, su sacrificio es lo único capaz que puede librarnos de su propia ira. Dios envió a su Hijo para librarnos de su ira, lo cual nos muestra que su ira no es algo temporal, no es algo simplemente como que ya vamos a entrar en el olvido, morimos y simplemente nos olvidamos. Que el Señor esté dispuesto a sacrificar a su Hijo implica que su ira es muy grande, es enorme. No podemos dimensionar lo que eso implica, su castigo eterno. No hay manera de poder huir, porque si hubiese habido otra manera, Dios la hubiese provisto y hubiese librado a su Hijo, pero no hubo manera. No hay nada más que podemos hacer, no podemos aportar nada a nuestra salvación, no es que nosotros hacemos el 1% y Dios el 99%, Dios hizo el 100%, por lo cual es digno de toda adoración. Ahora, si verdaderamente hemos sido librados de la ira de Dios, si verdaderamente hemos sido librados de la ira venidera, podemos tener paz con Dios, sin importar la circunstancia en la cual nosotros nos encontremos, sin importar en las dificultades económicas, familiares, sentimentales, de relación, de salud en la cual nosotros nos encontremos, podemos tener paz para con Dios, porque al final de nuestras vidas la ira de Dios va a pasar por encima nuestro, porque ya cayó sobre Cristo. Ahora, ¿qué implica para ti tener paz para con Dios? En la vida práctica, ¿qué implica tener paz con Dios? ¿Cómo has de vivir el resto de tu vida? El resultado de que Dios haya librado a su pueblo de su propia ira fue ser librado de la esclavitud. Ese fue el resultado inmediato de ser librados de su ira. ¿Qué implica para ti tener paz con Dios? Jesucristo vino no solamente a librarnos de su propia ira, sino Él vino a traer libertad de nuestros pecados, para que podamos vivir una vida que traiga gloria y honra al Señor, para que nosotros podamos vivir conforme a su voluntad. Hacer la voluntad de Dios implica un costo, implica una renuncia, una muerte a tu yo, implica morir a tu orgullo, a tu propia comodidad. Aunque la salvación es gratuita, ser un discípulo de Cristo, seguir los pasos de Cristo va a implicar que mueras a tu yo. Él vino para librarnos de nuestros pecados y vino para que tengamos vida
en abundancia. No hay manera de disfrutar la vida plenamente si no es bajo el mandato de Dios. No hay otro camino, no hay nada mejor para nosotros que vivir bajo la voluntad del Señor. No hay nada mejor que nosotros vamos a estar haciendo un domingo a la mañana que estar reunidos aquí adorando al Señor. No hay excusa para no reunirnos o venir a adorar a aquel Señor que nos ha librado de la condenación. No hay nada que podamos sustituir. No hay nada mejor que adorar al Señor y honrarlo en nuestras vidas y en nuestras familias. Oramos. Dios Padre, te damos gracias por habernos librado de ti mismo, Señor, de tu propia ira. ¿Cómo no hemos de alabarte? ¿Cómo no hemos de adorarte? ¿Cómo no hemos de rendirnos ante ti, Señor, si tú eres santo, eres perfecto, y en tu bendita bondad y misericordia te has dignado a tener misericordia de nosotros, Señor? Te ruego que nos ayude, Señor, a vivir el resto de nuestras vidas siendo conscientes de que merecíamos el infierno, merecíamos lo peor, merecíamos una condenación eterna, pero tú gratuitamente has pasado por alto tu ira. Misericordia para nosotros. Tú no has ejecutado tu juicio sobre nosotros, sino lo has hecho sobre tu Hijo. Por lo cual tú sigues siendo justo y el único capaz de justificar a aquellos que creemos en tu Hijo. Te ruego, Señor, si alguien está escuchando este mensaje, el audio, esta grabación o en este momento, aún los niños que están escuchando aquí, Señor, si ellos no creen en Cristo como su Señor, como su Salvador, yo te ruego que tu Espíritu Santo pueda convencerlos de que ellos merecen un castigo, que solo Cristo puede librarlos. Que ellos también puedan experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que viene de ti, Señor. Yo te ruego por aquellos que han escuchado ayer el mensaje. Yo te ruego por aquellos, Señor, que han de escuchar, por tu pueblo que aún está perdido en su pecado, por aquellos que aún no han escuchado o aún no han sido confrontados con sus pecados, Señor. Yo te ruego que tú tengas piedad y que tengas misericordia, Señor. Y para nosotros, Señor, que hemos escuchado tu palabra, yo te ruego que tú nos ayudes a vivir dignamente como aquellos que hemos sido salvados, que hemos sido librados y que hemos sido puestos para testificar lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Te alabamos, te damos toda la gloria y la honra a ti por lo que Cristo ha hecho y por lo que tú has hecho a través del Señor. En el nombre de Jesús. Amén.